Imagina una inmensa sala de juntas en el último piso de un rascacielos de cristal, flotando sobre las nubes de una metrópolis que nunca duerme. El aire acondicionado murmura suavemente, mezclándose con el leve tic-tac de relojes suizos que adornan las muñecas de las personas más poderosas de la ciudad. Son hombres y mujeres que mueven mercados con una sola llamada, individuos que han conquistado la cúspide de la pirámide financiera, dueños de imperios de acero, tecnología y comercio. Sin embargo, en este preciso instante, el ambiente está impregnado de una quietud absoluta, casi sagrada. No hay teléfonos sonando, no hay asistentes susurrando al oído, no hay negociaciones en marcha. El silencio es tan profundo que resulta ensordecedor, y la razón de este silencio no es un colapso en la bolsa de valores, ni una fusión multimillonaria. La razón de este silencio absoluto es un anciano de barba blanca, vestido con un traje sencillo y oscuro, que se encuentra de pie frente a ellos. Es un rabino, un maestro de los secretos insondables de la Torá y la Cabalá, y acaba de pronunciar unas palabras que han destrozado por completo la ilusión sobre la cual todos en esa sala habían construido sus vidas. Antes de cruzar esta puerta hacia la antigua sabiduría y descubrir el secreto que dejó a estos gigantes sin aliento, si sientes en tu interior que tu alma busca algo mucho más grande que la simple acumulación de materia, te invito a dejar tu me gusta en este video y a suscribirte a este canal. Al hacerlo, no realizas un simple clic, sino que marcas una intención en el universo, uniendo tu camino al de una comunidad de buscadores de la verdad eterna, abriendo las vasijas de tu propio ser para recibir la verdadera chefa, ese flujo divino de abundancia infinita que transforma la existencia. Tú estás allí, de pie en el umbral de esa misma sala. Obsérvalos bien, míralos a los ojos. Detrás de sus trajes hechos a la medida y sus posturas de autoridad, puedes ver la misma fatiga que tú has sentido tantas noches al apoyar la cabeza en la almohada. Tú conoces esa sensación, has corrido la misma carrera, quizás en otra escala, pero con el mismo fuego consumiendo tus días. Has perseguido el dinero creyendo que en él residía la llave de la libertad, de la paz mental, de la seguridad inquebrantable para ti y los tuyos. Has trabajado hasta el agotamiento, has calculado, has invertido tu tiempo, tu energía y, a veces, hasta fragmentos de tu propia salud emocional, persiguiendo lo que el mundo define como el éxito. Y sin embargo, en los momentos de mayor quietud, cuando el ruido del mundo se apaga, una voz antigua susurra en el centro de tu pecho preguntándote si realmente esto es todo lo que hay. Sientes que, a pesar de los ceros en una cuenta o de los bienes acumulados, existe un vacío que ninguna moneda de oro puede llenar. Esta es la tragedia silenciosa que atormenta a los reyes modernos. Tienen los graneros llenos, pero su neshama, su alma eterna, se encuentra profundamente desnutrida, vagando por pasillos de mármol, buscando desesperadamente una gota de agua viva. El anciano rabino los observa con una compasión que trasciende el tiempo. Sus ojos, profundos y serenos, parecen contener el eco de milenios de estudio en las academias de Babilonia y Jerusalén. Él no los juzga por su riqueza. En la tradición judía, la riqueza material nunca ha sido vista como un pecado ni como un obstáculo para la santidad. Al contrario, la prosperidad es considerada una bendición, un medio poderoso para transformar el mundo. Los grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, poseían inmensas riquezas, pero la diferencia fundamental, el abismo que separa a aquellos patriarcas de los magnates sentados en esta sala y, quizás, de tu propia concepción del dinero, radica en la comprensión de la naturaleza misma de la abundancia. El rabino levanta una mano curtida por el tiempo y el estudio incesante del Talmud, y con voz suave pero firme, comienza a descorrer el velo de la ilusión. Les habla de la parnasá, el sustento humano, y de cómo la humanidad entera ha confundido el recipiente con el agua que éste contiene. Tú escuchas atentamente, porque cada palabra resuena en las paredes de tu propia experiencia. El maestro explica que el dinero, en su forma física, los billetes, las acciones, las propiedades, no es más que una manifestación densa y congelada de una energía espiritual superior. Todo en este plano físico está rodeado por una clipa, una cáscara o envoltura que oculta la chispa de divinidad pura que reside en su interior. La clipa del dinero es particularmente gruesa y engañosa. Te hace creer que es un fin en sí mismo. Te susurra al oído que quien lo posee tiene el control absoluto de su destino, que el dinero es el creador de la seguridad y el escudo contra todas las tormentas de la vida. Pero esta es la gran mentira. Cuando persigues el dinero por el dinero mismo, te estás aferrando a la cáscara muerta, a la clipá,
y dejas escapar la luz, la energía vital que debería alimentar tu existencia. Por eso puedes tener millones en el banco y sentir un terror absoluto a perderlos. Por eso puedes comprar cualquier lujo en el mundo y sentirte miserablemente vacío por dentro, porque la cáscara no tiene el poder de nutrir el alma humana. El rabino camina lentamente alrededor de la gran mesa de caoba. Los millonarios lo siguen con la mirada, paralizados. Él les recuerda una historia incrustada en las vastas páginas del Talmud, una historia que ahora se dirige directamente a ti. Habla de un hombre muy próspero en la antigüedad, que acumuló tesoros incalculables, construyó murallas alrededor de sus palacios, llenó sus arcas, y puso guardias en cada puerta. Creía que su fortuna lo haría invulnerable. Sin embargo, un día, una hambruna terrible asoló la región. El hombre intentó comprar trigo con sus monedas de oro puro, pero no había trigo en toda la tierra. Descubrió, en su agonía, que el oro no se podía comer, no podía calentar su cuerpo ni consolar su espíritu. Su riqueza, desconectada del flujo de la vida, se había convertido en su propia prisión. El rabino hace una pausa, dejando que el peso de la parábola caiga sobre los hombros de los presentes. La verdadera riqueza, les revela con una intensidad que corta el aire, no se mide por lo que retienes, sino por la magnitud del canal en el que te has convertido. Imagina, te dice el maestro mirándote directamente a través del tiempo y el espacio, un río caudaloso que desciende de una montaña sagrada. Ese río es la chefa, la abundancia divina que el Creador derrama incesantemente sobre el universo para sostener toda forma de vida. El agua de ese río es infinita, pura, cristalina. Ahora, imagina que decides que quieres poseer esa agua, construyes una presa gigantesca, detienes el flujo del río y creas un inmenso lago artificial. Al principio, te sientes poderoso, tienes más agua que nadie, eres el dueño del lago, pero al detener el flujo, el agua se estanca, se vuelve turbia, pierde su frescura y, eventualmente, deja de ser fuente de vida para convertirse en un pantano. Esto es exactamente lo que ocurre cuando el ser humano acumula riqueza sin comprender su propósito espiritual. La energía divina se estanca, la cuenta bancaria se infla, pero el alma se pudre en el agua estancada del egoísmo, del miedo y de la ilusión de separación. Tú has sentido ese estancamiento, has experimentado la pesadez que acompaña a las posesiones cuando se convierten en cadenas. Has visto cómo las relaciones se fracturan por herencias, cómo la avaricia marchita los corazones más nobles y cómo la ansiedad de proteger lo material consume las horas que deberían estar destinadas a la alegría, al amor y al propósito. El secreto que el rabino está a punto de desvelar, el mismo que ha dejado a estos titanes financieros en un estado de parálisis introspectiva, tiene el poder de romper esa presa en tu interior de una vez por todas. Es un secreto que redefine completamente las leyes de la economía humana, porque las alinea con las leyes inmutables de la física espiritual. Para comprender este secreto, debes entender el concepto sagrado de Gesed, la bondad amorosa, la expansión incondicional. En la Kabbalah, Gesed es la fuerza que da sin límites. Es la naturaleza misma de lo divino. El universo entero fue creado en un acto de Gesed puro, porque el Creador, siendo infinitamente pleno, no necesitaba crear nada, pero eligió hacerlo para tener sobre quien derramar su infinita bondad. Por lo tanto, tu Neshama, tu alma, siendo una chispa de esa misma luz divina, solo puede encontrar su verdadera paz y su realización más profunda cuando opera en la misma frecuencia que su fuente, la frecuencia de dar, de expandirse, de facilitar el flujo. Cuando tú te aferras a tu dinero por miedo a la escasez, cuando tu único objetivo es acumular para tu propia seguridad ilusoria, estás entrando en un conflicto directo, una guerra silenciosa, contra la naturaleza misma de tu alma. Estás intentando forzar a una criatura de luz infinita a vivir dentro de una caja de plomo oscuro. Esa fricción, esa disonancia brutal entre el propósito expansivo de tu alma y la contracción temerosa de tu ego, es la verdadera causa del sufrimiento humano en relación con el dinero. El silencio en la sala es ahora un espacio fértil, una tierra arada lista para recibir la semilla de una verdad revolucionaria. Los millonarios comienzan a comprender que su éxito no es realmente el trofeo que creían que era. Algunos bajan la mirada, observando sus manos, de repente conscientes de que esas manos han estado apretando con demasiada fuerza castillos de arena que el viento del tiempo inevitablemente barrerá. El rabino, con la dulzura de un padre que corrige a un hijo amado, les explica que el dinero es simplemente una herramienta, un vehículo de energía potencial. En hebreo, la palabra para dinero es kesef, que comparte raíz con la palabra kisuf, que significa anhelo
o deseo profundo. Esto no es una coincidencia lingüística, es una profunda enseñanza espiritual. El dinero materializa nuestros anhelos más profundos. Si tu anhelo es solo dominar y acumular, el Kesef será la cadena que te ate a la ilusión de este mundo físico. Pero si tu anhelo es elevar, sanar, construir y traer luz a la oscuridad, el Kesef se transforma en la herramienta más sagrada, en un instrumento de redención. Tú estás invitado a mirar dentro de tu propio corazón en este momento. Pregúntate con absoluta honestidad, ¿a qué está sirviendo tu dinero? ¿A qué miedo oculto está intentando apaciguar? ¿Qué vacío espiritual estás intentando llenar con compras impulsivas, con símbolos de estatus o con la obsesión por el saldo bancario? La sabiduría judía no te pide que abandones tus posesiones materiales ni que hagas un voto de pobreza, pues la pobreza en sí misma no es una virtud. Lo que esta tradición milenaria te exige es una transformación radical de tu conciencia. Te exige que eleves la materia, que tomes esa clipa, esa cáscara dura del mundo físico, y la quiebres a través del fuego del propósito superior para liberar la luz divina que lleva dentro. El maestro eleva la voz, llenando cada rincón de la inmensa sala. Les revela que la única forma de ser verdaderamente rico, la única forma de poseer una abundancia que no pueda ser arrebatada por las fluctuaciones del mercado, por los ladrones o por la muerte misma, es convertirse en un socio del Creador en la administración de su mundo. Les dice que ellos no son los dueños reales de sus inmensas fortunas. Son simplemente administradores temporales, tesoreros a los que se les ha confiado una enorme cantidad de energía divina, de chefa, para ver qué deciden hacer con ella. El verdadero examen del alma no se da en la pobreza, sino en la riqueza. Es en la abundancia donde se revela el verdadero carácter del ser humano. Cuando tienes el poder de comprar casi cualquier cosa, la gran pregunta espiritual es, ¿tienes el dominio interno para saber qué es lo que realmente importa? La revelación cae sobre ellos como una lluvia purificadora. El rabino les explica que cuando un ser humano transforma su mente y comprende que su trabajo, sus negocios y sus ingresos son simplemente canales para traer bondad al mundo, algo milagroso ocurre en los mundos superiores. Las compuertas de la chefa se abren de par en par. El universo, en su infinita inteligencia, no confía sus mayores tesoros a un lago estancado, pero derramará océanos enteros sobre aquel que se ha convertido en un conducto cristalino y abierto. Si tú decides hoy mismo que tu vida será un canal para el Gesed, que tu éxito financiero servirá para educar, para proteger al vulnerable, para construir comunidades fuertes y para elevar la dignidad humana, dejarás de ser un esclavo del dinero persiguiendo el viento. Te convertirás en un maestro de la energía, un verdadero alquimista espiritual que transforma el papel y el metal en luz pura. Este es el momento de tu propio despertar. Ya no estás simplemente observando a esos millonarios en silencio. Tú te has convertido en uno con esa revelación. Sientes cómo las viejas estructuras de miedo, escasez y competencia brutal que la sociedad te ha implantado comienzan a resquebrajarse. Comprendes que tu verdadera parnasá, tu sustento integral, no depende de la economía global ni de las políticas gubernamentales, sino de tu conexión directa con la fuente inagotable de toda provisión. Cuando alineas tus intenciones financieras con el propósito superior de tu Neshama, te vuelves invencible, porque incluso si perdieras todo lo material mañana, tu capacidad para generar, para amar y para reconstruir, permanecería intacta, anclada en la eternidad. El consejo del rabino ha despejado la niebla. El silencio en la sala ya no es de shock, es un silencio de profunda reverencia, el silencio de mentes poderosas rindiéndose ante una verdad infinitamente superior, preparándose para rediseñar no solo sus empresas, sino el destino mismo de sus almas. El viaje apenas ha comenzado, y la transformación que se gesta en este instante de quietud es el primer latido de una nueva vida de verdadera e inquebrantable riqueza. A medida que abandonas esa imponente sala de juntas, el silencio del rabino aún resuena en tus oídos, pero el mundo exterior no tarda en asaltarte con su estruendo incesante. El ascensor de cristal desciende a una velocidad vertiginosa, llevándote de vuelta a las calles asfaltadas, al bullicio de los claxones, al resplandor frenético de las pantallas publicitarias que te gritan, desde cada esquina, que necesitas más para ser alguien. Es en este preciso momento, al pisar la acera abarrotada de gente que corre sin mirar hacia arriba, cuando sientes el choque brutal entre la verdad eterna que acabas de escuchar y la pesada maquinaria de la realidad cotidiana. Tu mente lógica, entrenada durante años en la escuela de la supervivencia y la competencia feroz,
comienza a levantar barricadas. Una voz interna, cínica y aterrorizada, te susurra que las palabras del anciano son hermosas para un poema, pero completamente inútiles para pagar la hipoteca, para asegurar el futuro de tus hijos, o para mantener a flote tu empresa frente a la inflación y las crisis globales. Sientes cómo la clipa, esa densa cáscara de ego y materialismo, intenta cerrarse de nuevo alrededor de tu conciencia, protegiéndote con la familiar armadura del escepticismo. Te dices a ti mismo que el mundo es un campo de batalla, que los recursos son limitados, y que si tú no aseguras tu porción de la riqueza, alguien más la arrebatará de tus manos sin piedad. Esta resistencia que experimentas ardiendo en tu pecho, no es un defecto tuyo, es la condición humana en su estado de exilio espiritual. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha estado embriagada por la ilusión del control. Crees profundamente que tu inteligencia, tu esfuerzo desmedido, tus estrategias brillantes y tus madrugadas agotadoras son la única causa de tu prosperidad. En la tradición judía, esta trampa del ego está descrita con una precisión quirúrgica en los textos de la Torá, advirtiendo sobre el inmenso peligro de decir en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han conseguido esta riqueza. Esta es la raíz venenosa de toda la angustia financiera que carcome tus noches en vela. Cuando asumes que tú eres el único arquitecto de tu sustento, cargas sobre tus propios hombros mortales un peso que el universo nunca tuvo la intención de que soportaras. Te conviertes en un dios diminuto y asustado de tu propio pequeño imperio, viviendo en un estado de alerta perpetua, aterrorizado por la posibilidad de equivocarte, de que el mercado colapse o de que un competidor te destruya. Al creer que tú fabricas la chefa, la abundancia cósmica, te desconectas violentamente de la verdadera fuente que la emite, y tu vida se convierte en una carrera agónica en una rueda que no lleva a ninguna parte, solo a un agotamiento cada vez más profundo de tu Neshama. Para comprender la magnitud de esta ceguera, debes viajar mentalmente a las antiguas academias de estudio, donde los sabios del Talmud debatían los misterios insondables de la existencia humana. Imagina a un rico mercader de la antigüedad, un hombre llamado Benjamín, cuyas flotas de barcos mercantes dominaban las rutas comerciales desde Alejandría hasta Roma. Benjamín era un hombre de intelecto afilado, calculador y sumamente orgulloso de su imperio forjado a pulso. Había trazado cada ruta, calculado cada riesgo, sobornado a las autoridades correctas y asegurado cada cargamento valioso. Se paseaba por los muelles observando sus naves cargadas de sedas, oro y especias, y en su mente no había espacio para la intervención divina. Él era el amo absoluto y definitivo de su destino, pero un crudo invierno, una tormenta de una furia sin precedentes, una anomalía climática que ningún experto pudo prever, se desató en el implacable mar Mediterráneo. En cuestión de días, las noticias devastadoras llegaron al puerto a través de marineros moribundos. La flota entera de Benjamín había sido engullida por el abismo oscuro del océano. Su inmensa riqueza, construida durante décadas de esfuerzo incesante, se había desvanecido como el humo dispersado por el viento frío de la mañana. Tú puedes imaginar la devastación de ese hombre, porque tal vez tú también has experimentado en menor o mayor medida cómo algo que construiste con sangre, sudor y lágrimas se desmorona de la noche a la mañana por circunstancias completamente fuera de tu control. Benjamín, despojado de su identidad y de su pesada armadura de arrogancia, cayó en una profunda y oscura desesperación. Se encerró en su gran mansión ahora silenciosa, rehusando comer o hablar, consumido por la amargura de un universo que le parecía injusto y cruelmente arbitrario. Fue entonces cuando un sabio rabino de su comunidad, conocido por su profunda comprensión de la Cábala y los secretos luminosos del alma, fue a visitarlo. El rabino no le ofreció consuelo barato, ni palmadas en la espalda, ni promesas vacías de que recuperaría pronto su dinero. Se sentó frente a él, en la penumbra asfixiante de su habitación, y le hizo una pregunta que atravesó la oscuridad del mercader como una espada de fuego. ¿Acaso alguna vez fuiste el dueño del mar que sostenía tus barcos? ¿Acaso fuiste tú quien ordenaba a los vientos soplar a tu favor o a las estrellas guiar a tus capitanes ciegos en la noche? Lloras por lo que crees haber perdido, pero la verdad absoluta es que nunca poseíste nada de eso. Eras simplemente un invitado en el inmenso banquete del Creador, y te embriagaste tanto con la belleza de los platos de oro que olvidaste por completo mirar al anfitrión. Esta antigua historia
historia no es una oda a la resignación, ni un llamado apático a abandonar el esfuerzo y sentarse a esperar pasivamente que el cielo provea y llene tus cuentas bancarias. Es una demolición absoluta de la arrogancia humana. El sabio le estaba enseñando a Benjamín, y a través de los siglos esa misma voz te lo está enseñando a ti en este preciso instante, que tu esfuerzo es necesario. Sí, pero tu esfuerzo no es la causa de tu riqueza. Tu trabajo, tus inversiones meticulosas, tu talento cultivado y tu dedicación inquebrantable son simplemente la creación de una vasija, un recipiente físico en este denso mundo material. Pero si ese recipiente se llena de Parnasá o permanece vacío y seco, es una decisión que proviene de reinos y dimensiones mucho más elevadas que el mercado de valores. Cuando logras comprender esta distinción fundamental en lo más profundo de tus entrañas, un peso inmenso se levanta de tus hombros exhaustos. Ya no tienes que vivir aterrorizado por las variables incontrolables de la economía global. Tu única responsabilidad, tu verdadero y más noble trabajo espiritual y material, es construir la vasija más íntegra, ética y expansiva que puedas, y confiar con una certeza inquebrantable en que la fuente divina proveerá el líquido exacto que necesitas para cumplir tu propósito supremo en esta tierra. Tú sientes cómo esta verdad choca violentamente con todo lo que te han enseñado desde la infancia en las escuelas y universidades. Te han programado meticulosamente para medir tu valor personal en función de tus logros acumulados, del prestigio de tus títulos y del tamaño de tu patrimonio neto. Has crecido inmerso en una sociedad que adora a los ganadores superficiales y desprecia a los que tropiezan, una cultura voraz que te empuja constantemente a compararte con el éxito deslumbrante del vecino. Esta mentalidad de escasez y competencia brutal es la barrera más grande, el muro de acero más grueso que impide que la verdadera prosperidad fluya hacia ti de manera natural. Cuando miras a otro ser humano que ha alcanzado la riqueza material que tú deseas profundamente y sientes envidia, un resentimiento sutil o la creencia tóxica de que su éxito de alguna manera disminuye tus propias oportunidades, estás afirmando activamente ante el universo entero que crees en un creador limitado y empobrecido. Estás declarando en silencio que la chefa divina es un pastel finito y que si alguien toma una porción demasiado grande, a ti inevitablemente te tocarán solo las migajas. Esta es la ilusión óptica más destructiva que puede albergar tu Neshama. La sabiduría ancestral, profundamente arraigada en los secretos mismos de la creación, te revela hoy que la abundancia divina no obedece a las frías leyes matemáticas de la escasez física. Una llama de luz no disminuye al encender otra vela. De hecho, la luz total en la habitación aumenta, ahuyentando las sombras con mayor fuerza. Del mismo modo exacto, el universo espiritual es infinitamente abundante. El triunfo o el éxito de tu prójimo no es una amenaza latente para tu propio destino, sino una prueba palpable, hermosa y directa de que la abundancia existe realmente y está fluyendo libremente en el mundo. Cuando transformas la punzada de envidia en una celebración sincera, cuando eres capaz de alegrarte genuinamente, desde el corazón, por la prosperidad de otro ser humano, destrozas en 1000 pedazos la clipa de la escasez en tu propia mente. Te conviertes en un poderoso resonador de la frecuencia de la abundancia infinita. En la tradición judía, existe un principio profundo y asombroso que enseña que la forma exacta en que juzgas a los demás y al mundo exterior es la medida precisa y matemática con la que el universo te juzgará y te proveerá a ti. Si vives con los puños fuertemente cerrados, viendo enemigos acechando en cada competidor y amenazas fatales en cada pequeña crisis, el universo te responderá reflejando esa misma contracción severa y castigadora. Pero si abres tus manos con gracia, si operas desde la certeza absoluta de que hay provisión infinita para cada alma que camina sobre la faz de la tierra, te alineas instantáneamente con el sagrado atributo de Gesed, y las inmensas puertas de hierro del sustento se abren ante ti de maneras que la lógica humana jamás podría anticipar, calcular o comprender. Piensa con honestidad en los momentos más oscuros de tu propia historia financiera y personal. Recuerda vívidamente aquellas noches en las que no sabías cómo ibas a pagar las deudas a fin de mes, cuando sentías que un abismo oscuro se abría lentamente bajo tus pies cansados y que todo por lo que habías luchado estaba a punto de desmoronarse en polvo. En medio de ese pánico paralizante,
Si observas de cerca tus propios pensamientos de entonces, notarás que tu mente estaba obsesionada neuróticamente con un futuro catastrófico que aún no existía, o atrapada lamentándose en los oscuros arrepentimientos de decisiones pasadas equivocadas. El miedo te sacó violentamente del único lugar donde la verdadera fuerza creadora y la provisión existen, el momento presente. La Cábala enseña sin lugar a dudas que la luz divina habita única y exclusivamente en el ahora absoluto. Cuando te proyectas hacia el futuro impulsado por la ansiedad y el terror, te desconectas desenchufando tu propio cable de esa presencia sostenedora. El inmenso desafío espiritual que enfrentas hoy no es cómo manipular hábilmente la economía o el algoritmo para garantizar tu seguridad de oro dentro de 10 años, sino cómo mantenerte firme y heroicamente anclado en la confianza y en la acción correcta el día de hoy. Hoy es el día en que construyes tu vasija. Hoy actúas con total integridad en tus transacciones y negocios. Hoy tratas a tus empleados, a tus socios y a tus clientes con el máximo respeto y dignidad, reconociendo en cada uno de ellos la misma chispa divina y eterna que habita en ti. Ese es el verdadero trabajo silencioso de un maestro de la realidad material. A medida que profundizas valientemente en esta comprensión revolucionaria, empiezas a darte cuenta de que el dinero que persigues con tanto ahínco y desesperación es, en realidad, un maestro severo pero inmensamente sabio. El dinero no cambia mágicamente quién eres, actúa simplemente como una lupa gigante y despiadada que magnifica y expone ante el mundo tu verdadera naturaleza interior. Si en las profundidades de tu ser hay egoísmo, miedo crónico, y una necesidad enfermiza de dominar a otros para sentirte falsamente seguro, la gran riqueza te convertirá inexorablemente en un tirano asustado, aislado en una fría fortaleza de paranoia incesante. Pero si en el fondo más íntimo de tu ser hay un deseo genuino de servir, de elevar a tu comunidad, de sanar las dolorosas heridas del mundo y de dejar un legado radiante de luz, entonces esa misma riqueza se convertirá en las poderosas alas de águila que te permitirán volar mucho más alto y abarcar a muchas más personas bajo tu cálida protección. El bloqueo frustrante que sientes ahora mismo en tu vida no es meramente financiero, no es una cuestión de hojas de cálculo, es un bloqueo profundamente espiritual y existencial. Es el miedo visceral de tu ego a rendir el control ilusorio que cree poseer sobre los hilos de la vida. Es la fuerte resistencia de tu identidad terrenal a aceptar la humillante pero liberadora verdad de que solo eres un canal, un humilde administrador, un emisario temporal de una fuerza infinitamente más grande, sabia y amorosa. Romper las cadenas de este bloqueo requiere una valentía inmensa, la valentía de los antiguos profetas. Te exige mirar directamente, sin pestañear, a los ojos de tus propios temores de escasez y de indignidad, y reconocerlos finalmente como simples fantasmas de humo creados por tu propia mente condicionada. Te pide a gritos que dejes de adorar el saldo fluctuante de tu cuenta bancaria como si fuera un ídolo de oro pagano que tiene el poder de dictaminar tu paz interior y de medir tu valor real como ser humano. En la remota antigüedad, el pueblo judío vagó exhausto por el desierto implacable durante 40 largos años, un entorno árido, hostil y aterrador, donde la supervivencia física parecía absolutamente imposible según todas las leyes naturales. Sin embargo, allí, en medio de la nada, fueron sostenidos de manera milagrosa y diaria por el maná, un misterioso alimento que caía del cielo blanco cada mañana al salir el sol. Pero había una regla espiritual estricta, inquebrantable, respecto al maná. No podían guardar ni una sola migaja para el día siguiente. Tenían que confiar, con una fe ciega y absoluta, en que al amanecer habría una nueva y abundante provisión esperándolos. Aquellos que, dominados por el miedo a la escasez, intentaban esconder y acumular el maná para asegurar su futuro, descubrían horrorizados a la mañana siguiente que su tesoro escondido se había podrido, apestaba, y se había llenado de gusanos. Esta antigua y poderosa metáfora del desierto es la fotografía exacta de tu vida moderna. Tú estás atravesando en este momento tu propio desierto corporativo, abriéndote paso a machetazos por tu propia selva financiera de asfalto, y el principio inmutable del maná sigue más vigente que nunca. Cuando intentas acumular riqueza motivado por el terror al mañana, cuando te aferras a tu dinero con desesperación y avaricia, bloqueando su flujo, esa energía vibrante se pudre energéticamente en tus propias manos, generando ansiedad crónica, enfermedades degenerativas por estrés y relaciones familiares y amistosas irremediablemente rotas. El universo entero te está llamando a gritos para que vivas con la misma certeza heroica
que requerían aquellos caminantes nómadas del desierto milenario. Te está pidiendo, casi suplicando, que salgas cada día a recoger tu Parnasá con el corazón lleno de alegría, trabajando con diligencia, pasión y excelencia extrema, pero soltando de una vez por todas la necesidad obsesiva y enfermiza de controlar el resultado final del universo. Cuando logras internalizar esta verdad hasta tus huesos, ocurre una alquimia interna simplemente maravillosa. El nudo de tensión constante y dolorosa que ha vivido en tu estómago durante años comienza a deshacerse suavemente. La compulsión agónica por revisar frenéticamente tus inversiones y el estado de la bolsa se desvanece en el aire, reemplazada por una calma profunda, estable y resonante que nada ni nadie te puede arrebatar. Ya no trabajas sudando sangre para simplemente sobrevivir o para probarle tu valía a un mundo frágil e indiferente. Ahora trabajas para expresar la pura creatividad divina fluyendo a través de ti, para pulir tu talento único y ofrecerlo generosamente como un regalo inestimable al tejido de la humanidad. Y al hacer este profundo trabajo interno, al limpiar pacientemente las paredes de tu vasija de toda la mugre del miedo, de la duda y de la arrogancia ciega, te preparas en silencio para recibir una medida de prosperidad que desafía toda explicación lógica o matemática. No porque hayas encontrado de repente un truco mágico oculto en el impredecible mercado de valores, sino porque finalmente has alineado la brújula de tu vida entera con el orden fundamental y benévolo del cosmos. Te has convertido, a través del fuego purificador del conflicto interno, en un instrumento perfectamente afinado en las manos expertas del Creador, y a través de ese noble instrumento, la música sublime y eterna de la abundancia está lista para ser tocada, fluyendo incontenible hacia ti y derramándose a través de ti, para bendecir con su luz cada rincón de la realidad que tocas, transformando de manera irrevocable no solo tu propio destino, sino el curso de la historia misma mediante la fuerza imborrable de tu legado. Esa música sublime de la que acabamos de hablar, esa melodía eterna de la abundancia que comienza a vibrar en las cuerdas más íntimas de tu ser, no está destinada a desvanecerse en el aire como un pensamiento pasajero o una epifanía de fin de semana. Cuando abres los ojos a la mañana siguiente, después de que la tormenta de tus propias dudas ha sido silenciada por la antigua sabiduría, la luz del sol que entra por tu ventana ya no parece la misma, ya no es simplemente la iluminación mecánica de un nuevo día de lucha y supervivencia, es la manifestación física de la chefa, esa corriente inagotable de vitalidad que el Creador derrama sobre el mundo a cada instante. Y es aquí, en la quietud de esta nueva mañana, donde te enfrentas al desafío más monumental de todos. Has comprendido en tu mente que no eres el dueño absoluto de tu riqueza, sino un administrador, un canal, pero la mente es apenas el vestíbulo del alma. El verdadero laboratorio donde esta transformación alquímica debe ocurrir es en la materia densa y resistente de tu realidad cotidiana. La espiritualidad que no mueve tus manos, que no altera la forma en que firmas un cheque o en que diriges tus negocios, es una espiritualidad incompleta, una ilusión más que te mantiene atrapado en el laberinto de tu propio ego. La tradición judía enseña con una claridad implacable que la acción es el único puente verdadero entre los mundos superiores de la luz y este mundo físico en el que caminas. Para cruzar ese puente, debes confrontar y desmantelar una de las mentiras más arraigadas que la sociedad moderna ha sembrado en tu conciencia. Es la mentira de la caridad tal como la concibe el mundo occidental. Te han enseñado que dar una parte de tu dinero a quienes lo necesitan es un acto de nobleza excepcional, un favor magnánimo que realizas desde tu posición de privilegio, algo que te hace superior y que merece el aplauso o el reconocimiento público. Pero en el lenguaje sagrado de la Torá, la palabra para este acto no tiene absolutamente nada que ver con la caridad voluntaria o el favor condescendiente. La palabra es tzedaká, y su raíz lingüística proviene de tzedek, que significa justicia. Esta distinción no es una simple curiosidad etimológica, es un terremoto conceptual que sacude los cimientos mismos de tu relación con el dinero. Cuando das tzedaká, no estás siendo generoso, estás siendo justo, estás devolviendo al universo lo que nunca te perteneció en primer lugar, estás corrigiendo un desequilibrio temporal en el tejido de la creación. El Creador, en su infinita sabiduría, te ha confiado una porción extra de Parnasá, no para que construyas muros más altos alrededor de tu mansión, sino para que te conviertas en su emisario, en su mano extendida hacia aquellos cuyas vasijas aún están vacías. Cuando retienes esa porción, no estás simplemente siendo tacaño, estás interrumpiendo el flujo cósmico,
Estás cometiendo un acto de injusticia cósmica al secuestrar recursos que fueron enviados a través de ti con un destino específico. Para que puedas visualizar la magnitud de este principio, te invito a realizar un viaje mental a la antigua y sagrada tierra de Israel. Imagina el mapa de esa tierra milenaria, atravesada de norte a sur por un sistema de aguas que esconde el secreto mejor guardado sobre la verdadera prosperidad. En el norte, las nieves derretidas del monte Hermón descienden con fuerza y pureza, formando las fuentes que dan origen al río Jordán. Este río de aguas vivas fluye rápidamente hasta desembocar en el mar de Galilea, conocido en hebreo como el Kinneret. Si alguna vez pudieras pararte en las orillas del Kinneret, verías un espectáculo deslumbrante de vida. Sus aguas son dulces, frescas y cristalinas. Están repletas de peces, sus costas están rodeadas de vegetación exuberante, de viñedos y de comunidades agrícolas prósperas. Durante milenios este mar ha sido una fuente inagotable de sustento, alegría y belleza. Pero ¿cuál es el secreto de la vitalidad del Kinneret? Es simple y profundo. El mar de Galilea recibe las aguas del río Jordán por el norte, pero no se las queda. Por su extremo sur, el Kinneret se abre, entregando y dejando fluir esas mismas aguas de regreso al cauce del río, permitiendo que sigan su camino hacia el sur. Recibe constantemente y da constantemente. Es un canal vivo, vibrante y en perfecto equilibrio con la ley del Gesed, la bondad expansiva. Pero la historia del río Jordán no termina ahí, y la lección que tiene para ti se vuelve aún más severa. Las aguas continúan su largo descenso por el valle, bajando cientos de metros por debajo del nivel del mar, hasta llegar a su destino final, el Mar Muerto. Al llegar allí, el paisaje cambia de manera radical y aterradora. El Mar Muerto también recibe las mismas aguas frescas del río Jordán, exactamente las mismas aguas que le dieron vida al Kinneret. Sin embargo, el Mar Muerto tiene un defecto fatal en su geografía espiritual y física. No tiene salida. Está ubicado en la depresión más profunda de la corteza terrestre, un cuenco cerrado que solo recibe pero nunca entrega. Debido a que el agua entra y no tiene por dónde salir, se estanca bajo el calor implacable del desierto. La intensa evaporación hace que los minerales se concentren a niveles tóxicos. El resultado es un cuerpo de agua tan denso y saturado de sal y minerales que ninguna forma de vida puede existir en él. No hay peces, no hay algas, no hay comunidades florecientes en sus aguas pesadas y aceitosas. Es un monumento silencioso y aterrador a la acumulación sin propósito. El Mar Muerto es la manifestación física perfecta de la clipá del egoísmo. Es la prueba innegable de que la energía de la abundancia, cuando se acapara y se encierra, se vuelve tóxica, asfixia la neshama y destruye la misma vida que estaba destinada a sostener. Tú, en este preciso momento de tu existencia, estás llamado a mirarte en el espejo de estos dos mares. Cuando el miedo a la escasez te paraliza, cuando te obsesionas con acumular más ceros en tu cuenta bancaria sin un propósito que trascienda tu propio bienestar individual, te estás convirtiendo trágicamente en el Mar Muerto de tu propia historia. Estás permitiendo que la chefa fluya hacia ti, pero estás cerrando las compuertas de salida por terror a quedarte vacío. Y en ese acto de desesperación, saturas tu vida de un estrés tóxico, de una soledad amarga y de una desconexión profunda con la fuente de la alegría. Te vuelves pesado, denso, incapaz de moverte con la agilidad y la gracia de un espíritu libre. Sin embargo, la sabiduría ancestral te ofrece la llave para transformar tu geografía interna instantáneamente. Te invita a convertirte en el mar de Galilea. Te insta a abrir los canales de salida, a permitir que la riqueza fluya a través de ti para nutrir a otros, confiando con una fe absoluta en que la fuente del norte nunca dejará de enviarte aguas frescas y cristalinas. Para ilustrar el poder arrasador de esta transformación, el Talmud resguarda la memoria de un hombre que llevó este principio a sus últimas consecuencias. Su nombre era Monobás, el rey de Adiabene, un reino antiguo cuyos monarcas habían abrazado la fe y la sabiduría judía. Los ancestros del rey Monobás habían sido conquistadores implacables y acumuladores obsesivos. Durante generaciones, habían llenado las bóvedas subterráneas de sus palacios con oro, plata, joyas y tesoros incalculables. Habían construido un mar muerto de riquezas inmensas, guardadas celosamente bajo llave en la oscuridad. Cuando Monobás ascendió al trono, una hambruna brutal, prolongada y devastadora, azotó la región y las tierras circundantes, incluyendo la sagrada ciudad de Jerusalén. La gente moría de hambre en las calles, los campos se habían convertido en polvo,
y el gemido de los desesperados ascendía al cielo. Frente a esta tragedia, el rey Monobás no reunió a sus economistas para calcular cómo proteger su patrimonio. No cerró las fronteras ni aumentó la guardia de sus tesoros. En un acto de audacia espiritual que dejó sin aliento a su propia corte, Monobás ordenó abrir todas y cada una de las bóvedas secretas de sus antepasados. Tomó el inmenso tesoro acumulado durante siglos y lo vació por completo, gastando hasta la última moneda de oro para comprar granos y alimentos en tierras lejanas, distribuyéndolos gratuitamente entre los hambrientos, salvando así a innumerables familias de una muerte segura. La reacción de su familia no se hizo esperar. Sus hermanos y los nobles de la corte irrumpieron en el salón del trono, indignados y aterrorizados por lo que consideraban una locura, un suicidio financiero sin precedentes. Se pararon frente al rey y le lanzaron un reclamo que resuena exactamente igual a los miedos que hoy habitan en tu propia mente. Tus padres acumularon inmensos tesoros y añadieron a la riqueza de sus propios padres, y tú has venido y has despilfarrado todo tu patrimonio y el de tus ancestros en un instante. Era el grito desesperado de la clipá, el lamento del ego que ve como su falsa seguridad es desmantelada. Pero la respuesta del rey Monobás, registrada para la eternidad en las páginas del Talmud, es una de las declaraciones más profundas y revolucionarias sobre la naturaleza real de la riqueza que jamás se haya pronunciado. Monobás los miró con una serenidad inquebrantable, la serenidad de un hombre que ha descubierto la clave del universo, y les respondió: mis padres acumularon tesoros en la tierra, un lugar donde la mano humana puede robar y el tiempo puede destruir. Yo he acumulado tesoros en las alturas, donde ninguna mano puede alcanzar. Mis padres acumularon tesoros que no producen ningún fruto espiritual. Yo he acumulado tesoros que producen frutos eternos. Mis padres acumularon tesoros de dinero. Yo he acumulado tesoros de almas. Mis padres acumularon para otros que heredarían su oro. Yo he acumulado para mi propia neshama. Esta historia no te exige que mañana vayas y regales todo lo que tienes hasta quedar en la ruina. La sabiduría judía es profundamente pragmática y reconoce la importancia de sostener a tu familia y construir un futuro digno. Lo que el rey Monobás te está enseñando, a través del velo del tiempo, es la tecnología espiritual suprema de la inversión. Él no perdió su dinero. Lo transmutó. Tomó materia inerte, metales pesados y fríos que no tenían ningún valor real en sí mismos, y a través de la llama ardiente del Gesed, de la compasión y la justicia, los transformó en vida, en luz, en una moneda eterna que nunca se devalúa. Monobás vació las bóvedas físicas para expandir infinitamente la vasija de su propia alma, y este es exactamente el salto cuántico que debes dar en tu propia existencia. Debes dejar de ver el acto de dar como una pérdida en tu balance contable y comenzar a verlo como la inversión más segura, rentable y poderosa que jamás harás. Cada vez que utilizas tu dinero para educar a un niño, para levantar a alguien que ha caído, para apoyar una causa justa, o para inyectar esperanza en un rincón oscuro del mundo, estás enviando tu riqueza por adelantado al único lugar donde el colapso financiero es una imposibilidad absoluta. Para anclar esta visión en la estructura de tu vida diaria, la tradición judía estableció una herramienta precisa y matemáticamente perfecta: el maaser, la práctica de separar exactamente la décima parte, el 10%, de tus ingresos netos para tzedaká. A simple vista de la lógica occidental, donar el 10% de todo lo que ganas parece un impuesto agobiante, un obstáculo más en tu carrera hacia la libertad financiera. Pero desde la perspectiva de la Cábala, el maaser es todo lo contrario. Es el motor turbo que impulsa la maquinaria de tu prosperidad. El número 10 representa en el misticismo judío un ciclo completo, la totalidad de la vasija material. Cuando tú tomas voluntariamente una décima parte de tu esfuerzo, la consagras y la entregas al flujo universal, estás santificando el 90% restante. Estás declarando con acciones concretas, y no solo con palabras vacías, que el Creador es tu socio principal, el presidente de la junta directiva de tu vida y de tus negocios. Y te aseguro que no hay un socio más generoso ni más poderoso en todo el multiverso. Los sabios del Talmud afirman categóricamente: da el diezmo para que te enriquezcas. Esta no es una metáfora poética. Es una promesa espiritual inquebrantable. Al separar tu maaser, rompes físicamente la costra de la avaricia, vences el pánico a la escasez y te alineas magnéticamente con la fuente de la abundancia. El bloqueo que has estado sintiendo, esa sensación de que por más que trabajas no logras avanzar realmente, de que el dinero entra por una puerta y sale por la ventana dejándote exhausto y vacío, tiene su origen en esta falta de flujo. Cuando vives aterrado de que el dinero se acabe,
Aprietas los puños. Y con los puños cerrados, es cierto que nada se te escapa, pero la tragedia oculta es que tampoco puedes recibir nada nuevo. La chefa infinita está lloviendo sobre tu cabeza en este mismo instante, pero choca contra tus manos cerradas y resbala hacia el suelo. El acto de dar tzedaká, de separar rigurosamente tu maaser, es el acto de abrir las manos. Es una declaración de confianza radical. Al principio, cuando entregas ese 10%, tu mente racional gritará de pánico. Sentirás un vértigo temporal, el mismo vértigo que siente el pájaro la primera vez que se lanza del nido antes de descubrir que sus alas pueden sostenerlo. Pero a medida que conviertas esta práctica en una disciplina innegociable, comenzarás a notar un cambio fenomenal en la textura misma de tu realidad. No es solo que el dinero empezará a fluir hacia ti desde fuentes inesperadas, que las oportunidades se sincronizarán mágicamente a tu favor, o que tus inversiones prosperarán con una gracia inusual. El verdadero milagro, la transformación más profunda, ocurrirá en el interior de tu propio pecho. Ese nudo constante de ansiedad en el estómago se disolverá por completo. La relación tóxica y dependiente que tenías con el saldo de tu cuenta bancaria se transformará en una relación de maestría y desapego. Entenderás visceralmente que tú no eres el dinero que tienes, ni tu valor está dictado por los mercados. Te convertirás en un faro de luz en medio de un mundo consumido por la oscuridad de la avaricia. Las personas a tu alrededor, tus socios, tus empleados, tu familia, percibirán esa energía diferente, esa dignidad tranquila y expansiva que emana de alguien que ha dejado de luchar contra el universo y ha comenzado a danzar en armonía con él. Tu propósito se cristalizará. Verás cada negocio que emprendas, cada proyecto que lideres, no como una cacería salvaje para atrapar recursos limitados, sino como un escenario sagrado donde puedes manifestar el quetzal divino, creando valor, elevando la conciencia de tu entorno y forjando un legado inmortal. Ya no serás simplemente un individuo buscando sobrevivir. Te habrás transformado en una fuerza de la naturaleza, en un cauce ancho, profundo y libre de obstáculos por donde la abundancia más pura corre a raudales, llevando vida y transformación a cada desierto que toque a su paso, y asegurando en el proceso que tu propia vasija esté siempre desbordando de una paz, un gozo y una prosperidad que ninguna fuerza en la tierra podrá jamás arrebatarte. A medida que la práctica de abrir tus manos se asienta en la arquitectura de tu rutina, una nueva e inquietante frontera se dibuja en el horizonte de tu conciencia. Has aceptado con valentía el sagrado principio de soltar, de permitir que el flujo del universo atraviese tu vida mediante la entrega de tu porción. Pero tu mente, aún condicionada por décadas de pensamiento fragmentado, intenta desesperadamente crear una barrera imaginaria entre lo sagrado y lo profano. Sientes la inmensa paz que te inunda cuando realizas un acto de justicia y entregas tu ayuda al mundo, pero al cruzar las puertas de cristal de tu oficina a la mañana siguiente, al encender la pantalla de tu ordenador y ver las fluctuaciones implacables de los mercados, la antigua armadura intenta cerrarse de nuevo sobre tu pecho. La sociedad te ha enseñado a dividir tu existencia en compartimentos estancos. Te dicen que puedes ser un ser humano compasivo, espiritual y elevado los fines de semana, o en los momentos de caridad, pero que en el implacable campo de batalla de los negocios, debes transformarte en un depredador frío, calculador y despiadado. Esta dualidad tóxica, esta esquizofrenia espiritual que te obliga a cambiar de máscara según el entorno, es la nueva gran muralla que se interpone entre tú y la verdadera abundancia ilimitada. Tú te sientas frente a tu escritorio, observando un contrato decisivo que podría cambiar el rumbo de tu empresa para siempre. Las cláusulas están redactadas con una astucia milimétrica. ¿Sabes? En el fondo oscuro de tu instinto de supervivencia corporativa, que si omites una pequeña información, si disfrazas un riesgo latente, o si presionas a tu contraparte aprovechando su vulnerabilidad momentánea, el margen de ganancia se multiplicará exponencialmente. La voz de la clipa, esa cáscara de egoísmo que envuelve la luz de la verdad, te susurra al oído con argumentos asombrosamente lógicos. Te dice que los negocios son los negocios, que si tú no tomas esta ventaja brutal, tu competidor lo hará mañana sin dudarlo, y que tu principal responsabilidad es proteger tu imperio a cualquier costo. Sientes el sudor frío de la tensión en tus manos, el peso abrumador de una cultura que glorifica al más fuerte, al más rápido y al más astuto, sin importar los cadáveres emocionales y financieros que deje a su paso. Es en este preciso y agónico instante de decisión donde la verdadera naturaleza de tu vasija espiritual
es puesta a prueba en el fuego abrasador de la realidad material. La sabiduría de la Kabbalah desciende sobre este conflicto con la fuerza de un relámpago que ilumina la noche más oscura. Te revela que la separación que intentas mantener entre tu vida material y tu vida espiritual es la ilusión más peligrosa de todas. En la visión pura de la Torá, no existe un mundo secular desconectado de la divinidad. Tu oficina, tu fábrica, tu tienda o tu sala de reuniones no son territorios abandonados por la luz, son, de hecho, el altar principal donde tu Neshama ha sido enviada para realizar su trabajo más sagrado. El 90% de tu riqueza que conservas después de entregar tu porción no es dinero profano con el que puedes actuar desde la codicia y el engaño. Es una energía igualmente sagrada que debe ser administrada con una integridad absoluta. Cuando intentas construir tu éxito financiero sobre cimientos de mentiras, omisiones o explotación, crees que estás sumando ceros a tu cuenta, pero en las dimensiones invisibles de la realidad, estás tomando un martillo pesado y rompiendo tu propia vasija a golpes. El dinero manchado por la injusticia es como un ácido corrosivo que, al entrar en el recipiente de tu vida, comienza a disolver las paredes de tu paz mental, de tu salud física y del amor en tu hogar. Crees que has ganado, pero la chefa, esa corriente de luz divina, no puede residir en un recipiente agrietado por la falsedad. Inevitablemente, se filtra, se evapora y te deja con las manos llenas de cenizas doradas que no pueden calentar tu alma. Para que puedas anclar esta verdad en la médula de tus huesos, debes viajar a través de los siglos hasta los bulliciosos y polvorientos mercados de la antigua Babilonia, donde los sabios del Talmud no solo estudiaban en aislamiento, sino que trabajaban diariamente en medio del estruendo comercial. Allí vivía un hombre de una estatura espiritual gigantesca llamado Rabí Safra. Él no era un ermitaño aislado en una montaña, era un comerciante activo, un hombre que lidiaba con mercancías, precios y clientes todos los días. Un día, mientras Rabí Safra se encontraba en la profunda quietud de su oración matutina, recitando el sagrado Shema Israel con los ojos cerrados y el corazón totalmente entregado a la fuente de la vida, un comprador irrumpió en su tienda. El hombre vio un artículo de gran valor sobre la mesa y, desesperado por adquirirlo, le ofreció a Rabí Safra una suma importante de dinero. El sabio, inmerso en su conexión espiritual, no respondió. No podía interrumpir su plegaria. El comprador, interpretando el silencio inquebrantable de Rabí Safra como una táctica de negociación, como un rechazo desdeñoso de su oferta, se puso nervioso. Deseaba tanto el artículo que aumentó su oferta inmediatamente, añadiendo monedas de oro a la mesa. Rabí Safra seguía en un silencio absoluto, inmóvil como una montaña. El comprador, sudando y convencido de que estaba frente a un maestro de la extorsión comercial, elevó la oferta por tercera vez a una cantidad exorbitante, rogándole que aceptara. Tú puedes imaginar perfectamente la tensión de esa escena, porque es la misma tensión que domina las subastas y las negociaciones modernas. Cualquier comerciante de tu época, al abrir los ojos y ver esa inmensa cantidad de dinero sobre la mesa fruto de un malentendido a su favor, habría sonreído internamente, habría agradecido a su buena suerte y habría embolsado el dinero sin mirar atrás, justificando que fue el comprador quien voluntariamente subió el precio. Sin embargo, cuando Rabí Safra finalmente concluyó su oración, abrió los ojos, miró al hombre exhausto y con una voz serena que no conocía el temblor de la avaricia, tomó únicamente la cantidad correspondiente a la primera oferta que el comprador había hecho. Devolvió el resto del oro, dejando al hombre paralizado por la incredulidad. Cuando se le preguntó por qué había rechazado una fortuna que le estaba siendo entregada libremente, Rabí Safra respondió con una claridad que desafía toda la lógica de Wall Street. En el instante en que él hizo su primera oferta, yo, en mi mente y en mi corazón, ya había decidido aceptarla. Si hubiera tomado las monedas adicionales, habría corrompido mi propia palabra interna, habría permitido que la falsedad entrara en mi vasija. El sello del Creador es la verdad, el Emet, y yo no venderé mi conexión con la verdad absoluta por un puñado de metal frío. Esta historia te golpea en el centro mismo de tu identidad profesional. Rabí Safra no actuó desde la ingenuidad, actuó desde el dominio absoluto de un concepto espiritual colosal conocido como bitajón, la confianza activa y total en el orden del universo. El bitajón es la comprensión profunda, visceral e inamovible de que tu parnasá, la cantidad exacta de sustento y riqueza que necesitas para cumplir el propósito de tu alma en este mundo, ya ha sido decretada desde las esferas celestiales. La tradición judía enseña que en la festividad de Rosh Hashanah, el Año Nuevo espiritual,
se determina el flujo de abundancia que le corresponderá a cada ser humano para todo el año, basándose en la vasija que ha preparado y en los propósitos que su alma debe alcanzar. Si logras integrar esta verdad monumental en tu sistema nervioso, el miedo que te empuja a mentir, a engañar o a destruir a tu competencia, se evapora instantáneamente. Te das cuenta de que es matemáticamente imposible ganar un solo centavo más de lo que te ha sido divinamente asignado mediante el robo, el fraude o la manipulación astuta. Y, de la misma manera, es absolutamente imposible que alguien pueda robarte o arrebatarte un solo centavo que el universo ha destinado con tu nombre. Observa cómo esta revelación destroza las cadenas de la ansiedad que te asfixian en tu escritorio, cuando intentas hacer trampa en un negocio. Cuando pisoteas la ética para asegurar un contrato, estás operando desde la herejía fundamental de la escasez. Estás gritándole al cosmos que no confías en su provisión, que crees que el Creador es ciego o impotente, y que tú, con tu pequeña e insignificante astucia mortal, tienes que robarle a la realidad lo que necesitas para sobrevivir. Es un acto de arrogancia suprema nacido de un terror profundo, pero cuando operas desde el bitajón, tu comportamiento en el mercado sufre una transformación radical. Te conviertes en un individuo inquebrantable. Ya no negocias desde la desesperación, sino desde la dignidad de un rey que sabe que su tesoro está seguro. Tratando con tus proveedores, con tus clientes y con tus empleados, te vuelves un espejo de la justicia divina. Sabes que cada transacción es, en realidad, un examen espiritual. El universo te está poniendo a prueba para ver si prefieres el brillo temporal del oro falso o la luz eterna de la integridad. Al elegir la integridad, incluso cuando parece que a corto plazo estás perdiendo dinero, estás forjando una vasija de titanio puro, una vasija tan fuerte y tan limpia, que se vuelve capaz de contener niveles de chefa que destruirían a una persona ordinaria. Vuelve tu mirada ahora al contrato que tienes frente a ti. Sientes cómo la dualidad se disuelve. Sabes que la verdadera victoria no se mide en el margen de ganancia de este trimestre, sino en la paz inviolable con la que apoyarás tu cabeza en la almohada esta noche. Entiendes que si esa ventaja injusta era necesaria para salvar tu negocio, entonces ese negocio no estaba siendo sostenido por la bendición divina, sino por la frágil cinta adhesiva de tu propio ego. Y si tu sustento está verdaderamente decretado, no necesitas manchar tu alma para obtenerlo. Tomas la decisión de corregir el contrato. Revelas el riesgo oculto. Hablas con una honestidad brutal y transparente con tu contraparte. En ese instante, puede que sientas un ligero temblor, el último grito de tu ego aterrorizado perdiendo el control, pero casi de inmediato, ese temblor es reemplazado por una oleada de poder interno que jamás habías experimentado. No es el poder tiránico de quien domina a otro, es el poder majestuoso de quien se ha dominado a sí mismo. Te has convertido, en medio de la frialdad de los negocios modernos, en un alquimista que ha transmutado el estrés, la ansiedad y la codicia en pura luz de verdad. A partir de este momento, tu lugar de trabajo se transforma. La oficina deja de ser una jungla donde vas a sobrevivir, para convertirse en un templo donde vas a servir y a elevar la materia. Tus empleados comienzan a notar una diferencia magnética en tu liderazgo. Ya no ven a un jefe paranoico obsesionado con los números a cualquier costo, sino a un líder anclado en principios inamovibles. Generas una cultura de lealtad extrema y de innovación, porque el miedo que paraliza la creatividad ha sido expulsado de tu empresa. Tus clientes perciben que no estás intentando exprimirles hasta el último centavo, sino que genuinamente buscas entregarles valor, y responden con una fidelidad que ningún presupuesto de marketing podría jamás comprar. Has dejado de perseguir la mariposa esquiva del dinero con una red rota de engaños. En su lugar, has construido un jardín de integridad tan hermoso y magnético que la prosperidad viene a posarse sobre ti por su propia voluntad. Esta es la frecuencia de los milagros cotidianos. Al caminar por el mundo con la certeza del bitajón, te vuelves inmune al pánico colectivo. Cuando las noticias financieras anuncian recesiones, colapsos y crisis inminentes, tú no te unes al coro de la desesperación. Sabes que las economías humanas son frágiles y cíclicas, como castillos de arena frente al mar, pero tu sustento no proviene del castillo, proviene del océano mismo de la abundancia divina. Mientras otros corren aterrados tomando decisiones destructivas impulsadas por el miedo, tú mantienes la mente clara, el corazón abierto y las manos limpias. En medio de la tormenta, tú te conviertes en el refugio. Las oportunidades más extraordinarias, aquellas que están veladas para los ojos nublados por la avaricia, se revelan nítidamente ante tu visión purificada. Comprendes que el éxito material que logras a través de la verdad,
El Emet no viene acompañado del veneno de la culpa ni del miedo a perderlo, porque está construido sobre la roca inquebrantable de las leyes universales. Has dejado de ser simplemente un hombre o una mujer de negocios en busca de riquezas. Te has elevado a la categoría de un administrador cósmico, un conducto puro a través del cual la inteligencia del universo ordena y nutre este mundo físico. Cada decisión ética que tomas en silencio, cada vez que eliges la honestidad sobre la ganancia fácil, cada vez que pagas lo justo y tratas a los demás con la dignidad que merecen como portadores de la chispa divina, estás reparando un pedazo del universo roto. Estás disolviendo las clipó, las cáscaras de oscuridad que mantienen a la humanidad en la miseria, y estás liberando raudales de luz. Y el universo, en su infinita y perfecta justicia, no puede evitar responder a esa resonancia. Responde enviándote los recursos, las conexiones, las ideas y la energía vital que necesitas para expandir tu influencia. Porque cuando la fuente divina encuentra en esta tierra un canal que no se contamina, que no roba y que no retiene egoístamente su luz, no hay límite matemático ni físico para la cantidad de prosperidad que decidirá derramar a través de él. Has conquistado la batalla más grande, la batalla sobre ti mismo. Y ahora, el verdadero flujo de una riqueza que no conoce fronteras, está listo para inundar cada rincón de tu existencia. El resplandor de esta nueva integridad que has forjado en el yunque de tu vida profesional comienza a iluminar espacios que antes permanecían en absoluta penumbra. Has transformado tu entorno laboral, has purificado la forma en que el dinero llega a tus manos y has establecido un pacto inquebrantable con la verdad. Tu vasija es ahora firme, reluciente, y capaz de contener la inmensa chefa que el universo derrama sin cesar sobre aquellos que han alineado su voluntad con las leyes eternas. Sin embargo, a medida que los años avanzan, y el fruto de tu trabajo honesto se acumula, transformándose en una prosperidad sólida y tangible, una nueva inquietud, mucho más sutil y profunda que las anteriores, comienza a gestarse en el silencio de tus madrugadas. Te levantas en la quietud de la noche, caminas por los pasillos de tu hogar, observas a tus hijos dormir plácidamente, o piensas en las generaciones que vendrán después de ti, y un escalofrío recorre tu espina dorsal. Te das cuenta de que has dominado el arte de generar y administrar la riqueza en tu propio tiempo, pero ahora te enfrentas al abismo insondable del futuro. La gran pregunta que asalta tu neshama ya no es cómo sobrevivir, ni siquiera cómo triunfar con ética, sino qué sucederá con todo este inmenso poder material cuando tus manos ya no estén aquí para guiarlo. Esta es la encrucijada del legado, el territorio donde los grandes imperios de la historia humana han tropezado y caído en la ruina más absoluta. La sociedad te ha vendido la idea romántica de que el mayor acto de amor que puedes realizar por tus descendientes es dejarles la vida resuelta, acumular montañas de oro, propiedades y fideicomisos para que jamás tengan que experimentar el rigor, el hambre o la incertidumbre que tú tal vez tuviste que enfrentar en tus comienzos. Crees, desde el amor profundo y ciego de tu ego protector, que al entregarles una abundancia ilimitada y sin esfuerzo, estás garantizando su felicidad perpetua. Pero la sabiduría de la Kabbalah, con su mirada que atraviesa los velos del tiempo, te advierte de un peligro devastador, una trampa letal oculta bajo el manto de la generosidad paternal. Entregar una fortuna masiva a una vasija que no ha sido preparada para contenerla es el equivalente espiritual de arrojar a alguien al medio del océano sin haberle enseñado a nadar. Crees que le estás dando agua para calmar su sed, pero en realidad le estás entregando la fuerza misma que lo ahogará. La riqueza material, desprovista del contenedor ético y espiritual del propósito, es una energía caótica que rápidamente vuelve a endurecerse formando una clipa asfixiante, una cáscara de arrogancia, vacío existencial y autodestrucción. Para comprender la magnitud de esta tragedia invisible que asola a las dinastías modernas, debes sumergirte en las enseñanzas ocultas sobre la naturaleza del mérito y el esfuerzo. En la tradición judía, existe un principio fundamental que establece que el alma humana desciende a este mundo físico con un único objetivo central: realizar su propio trabajo de corrección y elevación, conocido como tikkun. El placer supremo del alma, la única luz que verdaderamente la satisface, es la luz que ha ganado a través de su propio esfuerzo, superando sus propios bloqueos y eligiendo el gesed, la bondad, en medio de la oscuridad. Cuando tú, impulsado por el deseo de sobreproteger a tus herederos, les entregas un éxito que no han forjado con sus propias manos, les estás robando silenciosamente la oportunidad de construir su propia musculatura espiritual, les quitas la bendición del desafío, y el resultado
que puedes observar en las crónicas de innumerables familias adineradas a lo largo de los siglos, es una generación que hereda palacios de mármol, pero que habita en prisiones de depresión, adicciones y conflictos fratricidas. La abundancia, en lugar de ser una herramienta de luz, se convierte en un veneno lento que corroe su carácter, porque no tienen la brújula interna del bitajón ni la disciplina sagrada de la tzedakah para canalizar esa inmensa corriente de energía divina. En los vastos corredores del estudio talmúdico, se resguarda celosamente la historia de Rabí Yehudá Hanasí, una de las figuras más colosales y veneradas de la antigüedad. Este sabio, quien tuvo la monumental tarea de compilar la Mishnah para salvar la sabiduría de Israel del olvido, era un hombre poseedor de una riqueza absolutamente incalculable. Se decía que en su mesa nunca faltaban los manjares más exóticos, sin importar la estación del año, y que su riqueza rivalizaba con la de los emperadores romanos de su época. Sin embargo, su grandeza no residía en la cantidad de sus posesiones, sino en la impecable relación que mantenía con ellas. Cuando llegó el momento de abandonar este mundo, en su lecho de muerte, Rabí Yehudá Hanasí levantó sus 10 dedos hacia el cielo y pronunció un juramento que dejó a sus discípulos temblando de reverencia. Declaró ante el Creador que, a pesar de haber vivido rodeado de un lujo inimaginable, jamás había derivado un ápice de placer mundano y egoísta de este mundo para sí mismo. Su mente, su corazón y su alma estuvieron, hasta el último aliento, consagrados enteramente a la Torá, al servicio de su pueblo y a la voluntad divina. El oro y la plata que pasaron por sus manos fueron estrictamente instrumentos, herramientas de trabajo en el inmenso taller de la redención humana, nunca ídolos a los que adorar ni refugios en los que esconderse. Tú contemplas esta escena monumental y el contraste con la mentalidad del mundo moderno te deja sin aliento. Rabí Yehudá no dejó a sus hijos simplemente cofres desbordantes de monedas. Les dejó el ejemplo vivo y ardiente de un ser humano que había sometido la materia a la dictadura del espíritu. Esta es la revolución que debes llevar a cabo en el seno de tu propia familia y de tus empresas. El verdadero legado, la única herencia que el tiempo, las crisis económicas y la entropía del universo no pueden desintegrar, es la transmisión de la vasija, no del agua. Tienes que enseñarle a la próxima generación cómo construir su propio contenedor ético. Tienes que mostrarles, no con discursos moralistas vacíos, sino con el rigor insobornable de tu propio ejemplo, que el dinero es un siervo maravilloso pero un amo absolutamente tiránico y destructivo. Debes inculcar en sus mentes que la prosperidad no es un derecho adquirido por nacimiento que les permite vivir en la ociosidad, sino una responsabilidad cósmica gigantesca, un mandato divino de convertirse en los custodios del bienestar de aquellos que no han tenido las mismas oportunidades. Cuando educas el alma de tus hijos antes de llenar sus cuentas bancarias, estás realizando el acto de magia más supremo. Estás asegurando que la luz divina continúe fluyendo y expandiéndose mucho después de que tu nombre haya sido borrado de los registros mortales. Sientes cómo el peso del miedo al futuro comienza a disolverse, reemplazado por un sentido de misión histórico. Te das cuenta de que tu hogar, tu mesa a la hora de la cena, es la verdadera academia donde se forjará el destino de tu linaje. Comienzas a hablarles a los tuyos de manera diferente. Ya no mides el valor de sus logros infantiles o juveniles únicamente por las calificaciones académicas o por las habilidades competitivas que el mercado laboral exige. Empiezas a celebrar su capacidad para la empatía, su valentía para decir la verdad cuando es difícil, su disposición para compartir lo que tienen con quienes sufren. Les cuentas las historias de tus propios fracasos, de las noches oscuras del alma en las que estuviste a punto de rendirte ante el pánico, y cómo fue la confianza radical en la fuente de la Parnasá lo que te sostuvo y te sacó del abismo. Les estás entregando el mapa del tesoro, revelándoles que la verdadera mina de diamantes no está enterrada en bóvedas suizas, sino en la profundidad indestructible de una neshama conectada con su creador. Les estás enseñando que la tzedakah no es un impuesto que se paga por culpa, sino el privilegio supremo de asociarse con el arquitecto del universo, en la obra continua de la creación. Pero este legado trasciende incluso los límites de tu familia biológica. A medida que tu conciencia se expande, impulsada por las leyes de la bondad infinita, comienzas a mirar a tu alrededor con una claridad aterradora y hermosa a la vez. Ves las estructuras de tu comunidad, los hospitales, las escuelas, los centros de refugio y las instituciones de estudio, y comprendes que la chefa que has recibido tiene la potencia suficiente para alterar el tejido mismo de la sociedad. En la visión espiritual más elevada,
Un ser humano no alcanza su plenitud hasta que se convierte él mismo en un río que nutre los valles resecos de su generación. Tus empresas ya no son solo maquinarias de generación de empleo y riqueza personal, se transforman gradualmente en fundaciones de innovación social, en ecosistemas donde el bienestar humano, el respeto por el medio ambiente y la integridad ética son los pilares innegociables. El verdadero líder, el rabino silencioso de su propio imperio, no es aquel que acumula la mayor cantidad de seguidores o de capital, sino aquel que construye estructuras de luz tan fuertes e independientes que continúan operando, sanando y elevando al mundo con perfecta precisión mucho tiempo después de su partida. Tú estás ahora parado en la cima de la montaña de tu propia transformación. Observa el valle de tu vida desde esta altura vertiginosa. Aquel individuo que fuiste una vez, consumido por el terror a la escasez, obsesionado con la competencia implacable y esclavo de las fluctuaciones de un mercado ciego, parece ahora un extraño distante, una sombra que se desvaneció al salir el sol. Has atravesado el desierto de tus propias dudas. Has roto con violencia la clipa del egoísmo que asfixiaba tu potencial. Has aprendido a vaciar tus graneros para que el universo pueda llenarlos de nuevo con aguas frescas y cristalinas. Has plantado la bandera inamovible de la verdad en medio del territorio hostil de los negocios corporativos, demostrando que el éxito ético no es un mito ingenuo, sino la única estrategia sostenible en un cosmos regido por la justicia divina. Y ahora, al enfrentarte al horizonte infinito del tiempo, has abrazado el papel de patriarca, de matriarca, de guardián de un linaje espiritual que llevará la antorcha del Gesed a los siglos venideros. En este estado de profunda quietud, una paz invencible, una serenidad que ninguna palabra humana puede describir adecuadamente, se instala en el centro exacto de tu pecho. Es la paz del bitajón en su máxima expresión. ¿Sabes? Con la misma certeza con la que sabes que el sol saldrá mañana, que tu vida ha cobrado un significado eterno. No importa cuántos ceros haya en tu patrimonio el día que des tu último suspiro, porque has comprendido que la única moneda con curso legal en las dimensiones superiores es el amor que diste, la justicia que defendiste y las almas que elevaste. Te has convertido en un maestro absoluto de la ilusión material, un jinete que cabalga sobre la bestia de la economía terrenal sin permitir que ésta jamás le dicte su destino. La riqueza ya no te posee, tú posees, finalmente y para siempre, la verdadera clave de la prosperidad. Has transformado el frío metal de este mundo en una corona de luz inmarcesible, y mientras caminas hacia adelante, cada uno de tus pasos resuena en las alturas como un eco eterno, preparando el terreno para la revelación final, el último y más sublime secreto que la sabiduría ancestral guarda para aquellos que han tenido el coraje de vaciarse por completo para poder contener el infinito. Has alcanzado la cumbre de esta monumental montaña interior, un lugar donde el aire es fino, puro, y está cargado con la electricidad de las verdades eternas. Al mirar hacia atrás, contemplas el escarpado sendero que has recorrido con valentía. Has desmantelado la ilusión paralizante del control absoluto. Has aprendido a abrir tus manos para permitir que la corriente viva de la chefa atraviese tu existencia. Has forjado una integridad inquebrantable en el yunque implacable de tus negocios y has sembrado las semillas de un legado que trascenderá los límites de tu propia mortalidad. Tu vasija está ahora limpia, expandida y resonando en perfecta armonía con la frecuencia del universo. Sin embargo, es precisamente aquí, en este pináculo de claridad espiritual y éxito material, donde te aguarda la prueba final, el abismo más sutil y peligroso de todos. Es una trampa tan exquisitamente diseñada por las fuerzas de la ocultación que ha hecho tropezar a sabios, reyes y buscadores de la verdad a lo largo de los milenios. Esta trampa no se presenta con el rostro monstruoso de la avaricia o el pánico a la escasez que ya has vencido. Se presenta vestida con túnicas de pureza, susurrando al oído de tu neshama con la voz aterciopelada de la arrogancia espiritual. A medida que experimentas esta profunda liberación de las cadenas del materialismo tóxico, una nueva y silenciosa voz comienza a formarse en tu mente. Observas a tus colegas, a tus competidores, a las multitudes que aún corren frenéticamente por las calles persiguiendo símbolos de estatus vacíos, y sientes una peligrosa desconexión. Tu ego, al ver que ya no puede dominarte a través del miedo a la pobreza, cambia de estrategia y adopta la máscara del ascetismo soberbio. Te susurra que, puesto que has descubierto que el mundo físico es solo una cáscara, una clipa pasajera, ya no necesitas involucrarte profundamente en él. Te hace creer que los balances financieros, las reuniones de junta directiva,
Las negociaciones de contratos y las exigencias del mercado son asuntos mundanos, sucios y por debajo de tu nuevo nivel de conciencia. Sientes la tentación abrumadora de retirarte, de vender tus empresas, de abandonar el campo de batalla comercial y recluirte en un santuario de meditación y estudio, dejando que el mundo ciego siga su curso hacia el colapso. Esta falsa dualidad, esta creencia venenosa de que para ser verdaderamente espiritual debes rechazar o despreciar la materia, es el último gran bloqueo que impide la manifestación total de tu prosperidad divina. La Kabbalah, con su arquitectura perfecta de la realidad, destroza esta ilusión con una fuerza devastadora. Te revela que el propósito supremo de la creación nunca fue que el alma humana escapara de la tierra para regresar a los cielos limpios y perfectos de donde vino. Si ese fuera el objetivo, tu Neshama jamás habría sido enviada a este mundo denso, lleno de fricción y oscuridad. El inmenso y glorioso proyecto divino, el verdadero tikkun o corrección del universo, consiste en hacer descender la luz infinita hacia la materia más densa. En la antigüedad, cuando el pueblo judío vagaba por el desierto, el Creador no les pidió que construyeran un templo de nubes o de pensamientos etéreos. Les ordenó construir el Mishkan, un tabernáculo físico, y les exigió que utilizaran oro, plata, cobre, madera de acacia y pieles de animales. Les pidió que tomaran los elementos más pesados y terrenales de este mundo y los ensamblaran con tal precisión, devoción y belleza que la presencia divina pudiera habitar físicamente entre ellos. Tú eres el arquitecto de tu propio Mishkan en el siglo XXI. Tus empresas, tu capital, tus inversiones y tu influencia en la economía global no son distracciones de tu camino espiritual, son los lingotes de oro, la plata y la madera con los que estás llamado a construir un santuario para la luz en medio del caos moderno. Para que esta verdad se grabe a fuego en tu corazón, debes escuchar la historia más estremecedora que resguardan los sabios del Talmud, la Odisea de Rabbi Shimon Bar Yochai, el maestro a quien se le atribuye la revelación de los secretos del Zohar. En una época de brutal persecución por parte del Imperio Romano, un imperio que idolatraba el poder material, la conquista y el oro por encima de toda moralidad, Rabbi Shimon se vio obligado a huir para salvar su vida. Se refugió junto a su hijo en una cueva oscura y aislada en las montañas de Galilea. Durante 12 largos años, vivieron apartados de la civilización, alimentándose únicamente del fruto de un algarrobo y bebiendo agua de un manantial que brotó milagrosamente en la entrada. Despojados de toda posesión material, de toda comodidad y de toda interacción con la economía humana, se sumergieron en las profundidades más insondables de la Torá. Sus almas se elevaron a niveles de pureza angelical, desprendiéndose por completo de la ilusión de la clipá terrenal. Tras esos 12 años, el decreto de muerte fue anulado, y una voz celestial les indicó que era seguro salir de la cueva. Imagina a este gigante espiritual, un hombre que ha caminado entre los ángeles y desentrañado los misterios del cosmos, parpadeando ante la luz del sol y descendiendo de la montaña hacia el valle habitado. Al llegar a los campos, Rabbi Shimon observó a los hombres y mujeres trabajando la tierra. Los vio arando, sembrando, cosechando y comerciando, atrapados en la maquinaria incesante de la supervivencia física. Desde su estado de elevación absoluta, esta visión le resultó insoportable y repulsiva. Sintió una ira santa y exclamó con dolor: abandonan la vida eterna por la vida temporal. Su nivel espiritual era tan intenso, su desprecio por lo material tan absoluto, que el Talmud relata que cualquier lugar o persona hacia donde Rabbi Shimon dirigía su mirada ardiente, se consumía instantáneamente en fuego. Estaba destruyendo el mundo físico porque no podía soportar su imperfección frente a la luz del espíritu. En ese preciso instante, los cielos se abrieron, y una bat kol, una voz divina, resonó con un trueno que hizo temblar la tierra. ¿Acaso habéis salido para destruir mi mundo? Volved a vuestra cueva. Tú debes detenerte aquí y permitir que el peso de este decreto celestial caiga sobre tu propia conciencia. El Creador del universo, la fuente infinita de todo Gesed, reprendió duramente al hombre más santo de su generación por despreciar el trabajo material de los seres humanos. La voz divina le estaba enseñando a Rabbi Shimon, y te está enseñando a ti hoy, que un nivel espiritual que te hace intolerante o destructivo hacia el mundo físico es un nivel incompleto, peligroso
y fundamentalmente equivocado. Rabí Shimon y su hijo regresaron a la oscuridad de la cueva por 12 meses más, un año entero de purificación, no para aprender a elevarse más, sino para aprender el arte infinitamente más difícil de descender. Tuvieron que aprender a mirar la materia sin quemarla, a comprender que el agricultor que ara su campo con integridad o el comerciante que vende sus productos con honestidad están realizando un trabajo tan sagrado y vital para el universo como el místico que medita en las cimas de las montañas. Cuando finalmente salieron de la cueva por segunda vez, era la víspera del Shabbat, el día sagrado de descanso al atardecer. Mientras caminaban, vieron a un anciano corriendo apresuradamente, sosteniendo 2 ramas de mirto, una hierba de aroma dulce, en sus manos desgastadas por el trabajo duro. Rabí Shimon lo detuvo y le preguntó, ¿para qué son estas 2 ramas? El anciano, con los ojos brillando de alegría, respondió, son para honrar el Shabbat. Una es para recordar el mandamiento, y la otra es para observarlo. Al ver cómo este hombre sencillo, inmerso en las exigencias agotadoras de la economía terrenal, utilizaba un elemento físico, humilde y material como unas ramas de mirto para conectar su hogar con la santidad divina, una transformación colosal ocurrió en el interior de Rabí Shimon. Se volvió hacia su hijo y le dijo, «Mira cuán preciosos son los mandamientos para este pueblo». La ira se había disipado, el desprecio por la materia se había evaporado. Rabí Shimon había comprendido finalmente el secreto supremo de la creación. La verdadera iluminación no es escapar de la oscuridad, sino encender una vela dentro de ella. El mundo físico no es un error que deba ser borrado ni una prisión de la cual huir. Es el lienzo exacto, el único escenario posible donde la belleza del propósito humano puede ser pintada. Tú eres ese anciano corriendo en el crepúsculo de la historia humana, y tus empresas, tus reuniones, tu dinero y tu influencia son tus ramas de mirto. No debes huir de la sala de juntas, no debes sentirte culpable por generar riqueza, ni debes esconderte en una falsa humildad que te paraliza. Estás llamado a regresar al campo de batalla corporativo, pero esta vez, con la mirada transformada de quien ha salido de la cueva para bendecir el mundo, y no para quemarlo. Has logrado integrar el Olam Haba, el mundo espiritual y eterno, con el Olam Hase, este mundo físico, ruidoso y demandante. Esta síntesis absoluta, esta fusión perfecta entre el cielo y la tierra dentro de tu propio ser, es la definición cabalística de la palabra Shalom. A menudo traducida simplemente como paz, Shalom proviene de la raíz Shalem, que significa integridad, totalidad, el estado en el que no falta ninguna pieza, donde lo material y lo espiritual ya no están en guerra, sino abrazados en una danza perfecta. Cuando alcanzas este nivel de shalom interior, tu vasija se vuelve indestructible. Observa ahora cómo cambia radicalmente la textura de tu realidad diaria. Te sientas frente a tus pantallas financieras, analizas los gráficos, observas las fluctuaciones del mercado global, pero el nudo de ansiedad en tu estómago ha desaparecido para siempre. Ves el dinero fluyendo a través de tus cuentas no como números fríos que determinan tu valor, sino como un torrente de sangre vital que bombea energía a miles de familias. Cuando firmas un cheque para pagar a tus empleados, no sientes que estás perdiendo capital, sientes que estás realizando un acto sagrado de justicia y equidad, sosteniendo el tejido mismo de la sociedad. Cuando inviertes en una nueva tecnología o abres una nueva sucursal, no lo haces impulsado por la avaricia ciega de aplastar a la competencia, sino por la visión expansiva de crear valor real, de solucionar los problemas de la humanidad y de elevar el estándar de vida de tu entorno. Te has convertido en el maestro absoluto de la materia. La riqueza extrema ya no te asusta porque sabes que no puede corromperte. Tú la posees a ella. Ella no te posee a ti. Has anclado el bitajón tan profundamente en tu neurología que te mueves por el mundo de los negocios con la gracia y el poder de una fuerza de la naturaleza, imperturbable ante las crisis y magnánimo en las victorias. Y ahora, imagina de nuevo aquella inmensa sala de juntas en el rascacielos de cristal donde comenzó nuestro viaje. Tú ya no eres el espectador paralizado en el umbral, agobiado por el peso de una riqueza sin sentido. Tú has entrado en la sala, has caminado hasta la cabecera de la mesa. Los millonarios asustados, exhaustos y vacíos, te miran con asombro, porque ven en tus ojos algo que ningún dinero en este mundo puede comprar. Ven la tranquilidad invencible de alguien que ha conquistado el secreto de la eternidad. Tú eres ahora el maestro, el rabino silencioso que predica no con palabras arcaicas, sino con el ejemplo irrefutable de un imperio empresarial construido sobre las rocas inamovibles de la verdad,
la compasión y el propósito superior. Les muestras, a través de tu propia vida, que es posible tener los graneros desbordantes y al mismo tiempo, un alma inmensamente nutrida, vibrante y libre. Has demostrado que la Parnasá infinita no es un mito ni una lotería, sino la consecuencia natural, matemática e inevitable de un ser humano que ha decidido convertirse en un canal sin resistencia para la bondad del Creador. Tu legado ya no es solo un fideicomiso bancario, es una alteración en la conciencia de tu generación. Has tomado el carbón pesado del materialismo humano y bajo la inmensa presión de tu propia disciplina espiritual, lo has convertido en un diamante que refracta la luz divina hacia cada rincón de la oscuridad. El viaje interior ha concluido, pero la verdadera expansión en el mundo exterior apenas comienza. Las puertas de hierro del sustento han sido derribadas. La presa que estancaba tu energía se ha roto, y ahora el océano entero de la chefa fluye libremente, sin restricciones, inundando cada aspecto de tu realidad. Estás de pie, firme y radiante, sosteniendo el infinito dentro de la vasija de tu vida cotidiana. Si este conocimiento milenario ha atravesado las corazas de tu ego, si sientes que la antigua sabiduría ha encendido un fuego inextinguible en el centro de tu pecho y estás listo para reclamar tu posición como un verdadero guardián de la luz en este mundo material, deja ahora mismo tu me gusta en este video y suscríbete a este canal. Este acto no es un simple formalismo digital, es el sello de tu compromiso inquebrantable, una declaración física y simbólica al universo de que has abierto tus manos, de que has quebrado la clipa del miedo, y de que estás preparado para recibir, administrar y expandir la verdadera y eterna riqueza que siempre fue tu derecho de nacimiento.